Bueno, ante todo, muy buenas tardes a todos los presentes. Para el que no me conoce, mi nombre es Matías Campaya, estoy encargado de toda la parte de cursos y capacitaciones en estos últimos años de manera digital. Yo me aboco al área de servicio de asistencia técnica, de todo lo que son consultas técnicas, asesoramiento y bueno, todo lo que comprende a capacitaciones. Y hoy en particular vamos a estar dando un webinar de todo lo que es introducción a sistemas de alarmas residenciales para canalizar un poco las dudas y por ahí los miedos, por llamarlo de alguna forma, de emprender una instalación, ¿sí? De cómo encararla, conocer los equipos, conocer a grandes rasgos cómo se desglosa una instalación, ¿sí? Cómo se divide en bloques y y la funcionalidad de cada uno de esos bloques. Así que si les parece, vamos a ir dando comienzo. Arrancamos por la composición del sistema de alarmas, de cómo se divide un sistema, así como lo podemos dividir en bloques, y la forma más sencilla es dividirlo en 5 grandes bloques, ¿sí? 5 bloques principales, donde el más importante o el corazón viene a ser la central de alarma, donde van a confluir las señales de todos los dispositivos periféricos que generan algún tipo de detección, como pueden ser sensores de apertura, sensores de movimiento o sensores piroeléctricos, también se los conoce como pasivos infrarrojos, sensores de rotura de cristales, de paso, estos son también conocidos como barreras infrarrojas, y sensores de proximidad. Cualquiera de estos dispositivos, al momento de generar algún tipo de detección, dependiendo su, su tipo de tecnología y dependiendo también lo que sensen, no es lo mismo ni lo que sensa ni cómo detecta un sensor magnético, un sensor de movimiento o una barrera infrarroja, pero sea cual sea su manera de detección, mientras detecten alguna anormalidad, la van a transmitir a la central. Vamos a ver de qué manera más adelante en la próxima diapositiva, pero van a detectar y van a enviar una señal a la central, y la central en base a esto va a responder de diferentes formas. ¿Cómo podemos manipular el sistema de alarma? Mediante los elementos de comando, ¿bien? Esos elementos de comando pueden ser paneles, pueden ser teclados o pueden ser controles remotos, también conocidos como llaveros, ¿sí? Que son los más prácticos a la hora de activar y desactivar, porque siempre obviamente lo tenemos a mano o al menos más cerca que un teclado. También vamos a contar con lo que son elementos de señalización, donde vamos a incluir lo que sea cualquier tipo de componente que genera un tipo de aviso o reporte, tanto aviso local como aviso remoto, y en esto va a entrar también las sirenas interiores, sirenas exteriores, que mediante impacto acústico, mediante sonorización, van a dar la pauta de alguna normalidad en el sistema, ya sea un disparo, un aviso sonoro, como puede ser un pánico o una situación de incendio. También hay modelos que cuentan con una indicación luminosa, tanto para saber el estado de la central, como también para indicar algún tipo de anormalidad o el estado de un disparo del sistema. Y por último, el quinto bloque va a corresponder a la alimentación. En nuestro sistema vamos a contar con 2 tipos de alimentaciones, una que proviene de la red de 220 de alterna y la otra va a ser alimentación por 12 volt por una batería interna que tiene la central. Cabe destacar y hacer la aclaración de que el único equipo que va conectado a la red de 220 va a ser la central de alarma, y más adelante vamos a ver por qué y para qué. Bueno, habiendo hecho la introducción de los bloques y cómo desglosamos un poco un sistema de alarma, vamos a hacer hincapié en algunas definiciones. Empezando primero por el concepto de zona, ¿a qué definimos como una zona? Bueno, en principio la zona es no necesariamente un lugar físico, o sea, no un ambiente necesariamente, sino puede ser cualquier espacio que querramos proteger. Puede ser desde una puerta, puede ser una persiana, puede ser una reja, puede ser una medianera, como pueden ser ambientes también como dormitorios, un patio, un living comedor,
a un pasillo, ¿bien? Una zona es todo aquello que querramos proteger. En un mismo ambiente, incluso pueden estar subdivididos en dos zonas distintas, ¿sí? Porque la pauta a la cual siempre referimos es que lo ideal es tener un sensor por zona, por lo cual en un ambiente muy grande podemos tenerlo subdividido en dos zonas distintas con un sensor programado en cada una de ellas. Puede ser el ejemplo de un living comedor grande, tengamos dos accesos, podemos poner una zona nombrada como living frente y la otra living atrás o living parte trasera. Eso lo podemos definir con la designación del nombre de zona que querramos, pero lo importante es que no físicamente un ambiente tiene que ser sí o sí una zona. ¿Qué es un sistema activado o desactivado? Bueno, el sistema está activado cuando la central está atenta a cualquier anormalidad para que, si existiera este tipo de anormalidad, luego se generara un disparo del mismo. Si el sistema está desactivado, yo puedo circular libremente por cualquiera de los ambientes, por cualquiera de los lugares donde haya sensores. Esos sensores o detectores van a sensar o detectar justamente la presencia de una persona circulando, ya sea por corte, por apertura, por detección de movimiento. Van a enviar la señal a la central, pero al estar el sistema desactivado, si bien la central va a recibir la información de esa detección, el sistema no se va a disparar. Bien, es como si lo tuviese desalimentado, por hacer una analogía rápida, pero básicamente viene por ahí, ¿sí? Si el sistema está desactivado, no se va a generar ningún disparo por ninguno de los dispositivos detectores o sensores. La memoria de disparo es un estadio que viene posterior al sistema disparado. El sistema disparado va a generar anuncios por sirena, flash de las sirenas y demás. La memoria disparada va a venir después de eso, es decir, una vez que se disparó, va a quedar memorizado, va a quedar registrado el sensor o la zona que provocó el último disparo o la última secuencia de disparos, ¿sí? Lo bueno de esto es que puedo saber también cómo se fue suscitando la secuencia del disparo del sistema. Puedo saber por qué zona entraron primero y cómo fue la secuencia posterior. Todo esto va a quedar registrado, tanto sea, bueno, en realidad en cualquier central, cualquiera de nuestras centrales tiene un registrador de eventos donde puedo verificar esta secuencia también. Y también dependiendo del teclado que tengamos, va a ser la secuencia cómo poder visualizarlo. Un teclado LCD me va a ir mostrando zona por zona con el nombre, y los teclados con indicación de LED, que lo vamos a ver un poquito más adelante, va a quedar destellando las zonas, o las zonas en cuestión que generaron el último disparo del sistema. El próximo punto es inclusión o exclusión de zonas. Esto viene relacionado al punto siguiente, que son los modos. Nuestras centrales permiten dos modos de activación rápida, que son el modo estoy y el modo me voy, que como bien explican sus nombres, el modo estoy se utiliza normalmente cuando la gente o los residentes de una vivienda están dentro de ella y quieren proteger principalmente lo que sean ambientes que no circulen de noche, como son ambientes internos, como podría llegar a ser a un lavadero, puede ser a un quincho, o ambientes externos, como bien podría ser algún sensor en un patio, o algún sensor en algún parque, a una barrera en una medianera, todos esos lugares donde no se frecuentaría un paso normal de alguna persona de noche y queremos dejar liberadas las zonas internas de circulación normal o habitual, como puede ser un pasillo o un baño. Todo eso estaría incluido en el modo estoy. Incluido significaría que está protegido. Si yo activo la central en el modo estoy con una zona incluida, donde esa zona luego detecta alguna normalidad, se generaría el disparo del sistema. Ahora bien, si la zona está excluida, como pueden ser el ejemplo que hablábamos recién del modo estoy, la zona de dormitorios, por ejemplo, esa zona, si bien tenemos un sensor que estaría detectando movimiento o algún tipo de anormalidad, la central no generaría ningún tipo de disparo porque está justamente excluida o no estaría protegida esa zona en ese modo en que hayamos activado. ¿Bien? En definitiva, inclusión significa zona protegida, excluida significaría zona desprotegida o liberada.
Y como bien les comentaba que existe el modo estoy, también contamos con otro modo que es el modo me voy, el cual por lógica lo utilizarían los usuarios cuando dejan la residencia y quieren una protección general de todo el sistema, que todas las zonas estén incluidas, puede haber alguna que esté demorada, justamente para el ingreso o el ingreso sin disparo del sistema, para que nos dé un tiempo para poder activar y desactivarla, pero en definitiva todas las zonas estarían protegidas o incluidas, sea por donde sea que ingrese algún individuo, que cualquiera de los sensores que detecten generen ese disparo del sistema. Programación: todos los dispositivos tecnología MPXH que vamos a ver a continuación llevan al menos lo que es programación básica, ¿sí? Una programación simple y sencilla de 2 o 3 parámetros a lo sumos, para poder definir el equipo, para poder definir el sensor, para darle una zona, algunas características de detección, pero es lo mínimo indispensable para que pueda funcionar correctamente con el resto del sistema. Todos los dispositivos MPXH cuentan con al menos alguna programación básica. Después vamos a ver que existen programaciones avanzadas que son un poco más de detalle, digamos, de funcionamiento del equipo para poder adaptarlo a ciertas prestaciones, pero al menos la programación básica tenemos que llevarla a cabo y realizarla para que el equipo funcione correctamente con el resto del sistema. Algunas otras definiciones, vamos a entrar un poco más en lo que son los eventos que se generan mediante la central. El primero es el evento de robo, el cual se va a dar cuando la central esté en modo o en estado de activada. Algún sensor de alguna zona incluida en ese modo en el que está seleccionada la central detecte, y eso va a generar el disparo de la central por robo con sonorización de sirena, flash de las sirenas y demás. Fíjense cómo ahora ya empieza a entrelazarse todo un poco en los conceptos que estuvimos hablando recién y dándole un poco más de color. El evento de asalto es un evento totalmente silencioso, y esto lo tomo para compararlo después con otro de los eventos que vamos a ver un poquito más adelante. El asalto se puede dar una situación de entradera, una situación donde ingresa algún malviviente armado a la residencia y ya se encuentre dentro de ella. Lo que menos queremos es generar un disparo de sirenas, bien, sino que lo ideal sería generar un evento de asalto, el cual es totalmente silencioso y da reporte a través de los comunicadores de este estado, bien, de un estado de asalto. Sabotaje: las centrales MPXH y el resto del sistema cuenta con protecciones antivandálicas como son antidesarme de dispositivos, fines de línea que vamos a ver un poquito más adelante, que protegen al sistema ante un intento de vandalismo, y es una protección permanente 24 horas. Esto quiere decir que esté como esté la central, si está activada o desactivada en cualquiera de los dos estadios, las 24 horas, si hay un intento de vandalismo, si se abre algún equipo que tiene antidesarme, si se corta un cableado MPX que está protegido con fines de línea, se va a disparar el sistema tratando de que la persona que efectuó ese hecho cese y, bueno, obviamente trate de dejar el lugar. El evento de incendio es un evento también acústico como el de sabotaje, como el de robo, con una indicación sonora diferente al resto, justamente para dar una rápida atención a esta situación, y se puede dar mediante sensores detectores de humo de forma automática, o pueden ser a través de pulsadores o de los teclados que tienen la tecla de la llama. Bien. El evento de pánico, comparándolo con el de asalto, por eso quería tenerlo justamente para hacer la comparativa entre estos dos eventos. Mientras que el asalto es silencioso, el pánico es sonoro. ¿Cuál es la idea del pánico? Es que sea un evento disuasivo, que en el momento de ver a una persona que está intentando ingresar a un lugar, tratar de saltar a una reja, forzando alguna puerta, que todavía no haya logrado su cometido de ingresar, disparar un pánico, disparar esas sirenas para que esta persona justamente cese con la intención de ingresar a un lugar inapropiado. Como bien les comentaba, el pánico es sonoro, el asalto es silencioso. La diferencia entre uno y otro es que, más allá de esto, que la situación en la que se haría cada uno de ellos.
el asalto es con la gente ya, con el malviviente dentro de la morada, dentro de la residencia, y el pánico es cuando se encuentra todavía afuera, merodeando y demás. El pánico lo podemos generar a través de controles remotos o también a través de el teclado. El teclado cuenta con una tecla, una campanilla azul. Cualquiera de estas dos maneras podemos generar este tipo de disparo. Y por último, la emergencia médica nos sirve, es muy útil a la hora de tener a una persona, quizás que esté convaleciente o que tenga algún problema de movilidad o necesite de atención permanente. Se puede generar a través del teclado con la cruz verde que cuenta con la tecla de asistencia o a través de algún control remoto o algún pulsador con tal fin, ¿sí? Este tipo de eventos no genera disparo local, solamente un anuncio a través de los teclados, un anuncio de un sonido agudo, pero sí es importante el reporte que hace a través de los comunicadores, ya sea para la asistencia médica de algún centro de salud específico, para alguna obra social, eso depende de cada usuario. Bien, ¿alguna duda hasta acá en cuanto a los eventos, las definiciones que estuvimos viendo hasta ahora? ¿O podemos continuar adelante? Bueno, creo que venimos bien. Igual cualquier duda que vayan teniendo, si no quieren interrumpir, pueden ir escribiendo en el chat y después la vamos levantando en el bloque final que vamos a hacer exclusivamente para las consultas. Bien, continuamos, pasamos a lo que son tecnologías, qué tipo de tecnologías trabajamos en X28 con nuestras centrales, empezando por la convencional, que sería la primitiva de todo esto, que sería la tecnología más antigua y más simplista, donde todo se basa en contactos o llaves que se cierran y se abren, como si fuesen pulsadores que no se accionan manualmente, necesariamente, sino que lo hacen de forma automática los distintos sensores que van generando distintas detecciones. Y al abrirse estos circuitos, la central detecta esa normalidad y en base a eso, obviamente si está activada, si está desactivada, si esa zona está incluida o no, va a generar un disparo de sirena mediante un relé interno que tiene, que también al ser todo convencional, ese relé se cierra y de esa forma energiza la sirena o el flash de la sirena o lo que fuera. ¿Cuáles son los pros o las contras de este tipo de sistemas? Bueno, los pros es que son de fácil entendimiento, esto es, se conecta el sensor en la zona que se quiera y ya sale funcionando. Después, si hay algún tipo de programación, es solamente sobre la zona, no sobre el sensor. La contra de esto es la cantidad de cableado que tenemos que llegar o que necesitamos utilizar y a su vez la cantidad o las prestaciones con las que cuentan estos sensores. Bien, son bastante acotados en cuanto a funcionalidades, es decir, no tenemos programaciones como bien hablábamos recién, es decir, no podemos regular sensibilidad en la mayoría de los casos, no tenemos funciones de automatización, son bastante simplistas. Pero bueno, es la primera tecnología con la que se contó, que hasta el día de hoy también se sigue utilizando, no solamente con nuestras marcas, sino que también es algo universal, ¿sí? Es un tipo de conexionado universal. Pero como les comentaba, esto en instalaciones grandes se dificulta bastante por la cantidad de cableado que tenemos que utilizar. Pensemos que un magnético podemos llevar 2 hilos, pero ya un sensor que necesita alimentación mínimo, tenemos que llevar cableado de 4 hilos, o en el caso de que tenga un antidesarme, ya son 2 cables más, serían 6 hilos para un sensor solo. Bien. Y en pos de esto, y en comparación con esto también, es que existe el MPXH, que es una tecnología pensada y diseñada por X28 desde el año 94, en su momento se llamaba MPX, para después mejorar y saltar un escalón más arriba y pasar a la tecnología MPXH, que es en la misma plataforma, pero optimizada y agregando ciertas funcionalidades, la cual se logró implementar en el año 2011. ¿De qué consta este tipo de tecnología? Bueno, básicamente es un protocolo multiplexado, es una comunicación de tipo serie, donde conectamos cualquier dispositivo MPXH con 3 hilos.
2 de alimentación de 12 volts y un tercer hilo de MPX. Y hacemos la red, la interconexión entre todos los dispositivos con esos 3 cables. Y ahí podemos conectarnos entre un sensor, un panel de control, un módulo de automatización, un módulo de control de acceso, otro teclado remoto, una sirena, un receptor inalámbrico, un llamador telefónico, y con todo eso terminamos en la central con un cable solo. ¿Sí? O sea, nos podemos ir colgando, ya sea en una topología tipo guirnalda, una topología tipo estrella, donde salimos con un cable solo, un nodo de conexión, y de ahí dividimos a diferentes brazos, pero la facilidad está en el tipo de conexionado. Nos vamos a ahorrar mucho tiempo de tirar cables, mucho tiempo en conexionados. La diferencia va a estar también en lo que es la programación, ¿sí? Acá, como todo viaja por el mismo hilo y es información multiplexada, yo tengo que definir y programar cada uno de los dispositivos, como vimos en la diapositiva anterior, hace 2 diapositivas atrás, que requieren mínimamente de la programación básica. Es decir, en comparación con lo que es convencional, el cableado es sumamente mejor, es un pro exponencial, digamos, comparándolo con el convencional. La contra, si se lo quieren a un sentido, o lo que nos va a requerir un poco más de tiempo, es que vamos a tener que programar un poco más. Pero no es nada del otro mundo, tenemos todas las guías, manuales y teclados con display que nos van a permitir hacer la programación mucho más sencilla. Y por último, en cuanto a tecnologías, contamos también con dispositivos inalámbricos, los cuales van a transmitir vía radiofrecuencia, vía RF, a algún receptor que puede estar conectado a la central por MPX, por un hilo MPX, ya sea un receptor externo, o ese receptor, vamos a ver un poquito más adelante, que puede estar integrado en la central, montado sobre ella, donde no vamos a necesitar ningún tipo de cableado adicional. Y estos tipos de equipos inalámbricos, que son transmisores, pueden ser sensores de humo, sensores de movimiento, magnéticos, o también controles remotos. Bien, ¿alguna duda hasta acá? Bueno, proseguimos nomás. Vamos a arrancar con los sensores, sensores de intrusión, arrancando por los más sencillos, si se quiere, en cuanto a su funcionamiento, que son los sensores magnéticos, los cuales constan de 2 cuerpos. Uno va a ser el cuerpo, la parte del imán, un imán permanente, y la otra parte va a ser la parte del sensor, que sea cual sea la tecnología de este sensor, si es W, si es convencional, o si es, o si es MPXH, la parte de detección va a ser la misma, es decir, va a contar con una ampolla que se llama reed switch, es una ampolla al vacío donde tiene 2 láminas metálicas dentro, las cuales, al acercarse el imán, esas láminas se van a tocar entre sí, se van a puentear, y al abrirse o alejarse el imán, el campo magnético se va a alejar con ese imán, va a dejar de inducir sobre estas 2 láminas metálicas, lo que va a generar que se abran. Y al abrirse, se va a abrir el circuito del sensor, generando así la señal hacia la central. La parte del imán va a ir siempre sobre la parte móvil que querramos proteger, ya sea una ventana o una puerta, y obviamente la parte del sensor tendría que ir sobre el marco de la misma, que debería quedar rígido, ¿sí? Para poder cablearlo hasta la central. Vamos a hacer hincapié más que nada en los equipos MPXH, donde tenemos diferentes tipos de sensores dependiendo del montaje y del color de su gabinete. Contamos con montaje superficial, que va directamente pegado o atornillado a las aberturas de madera. Si son aberturas metálicas, siempre se recomienda hacerle una separación, porque obviamente, al ser de este tipo, va a absorber parte del campo magnético del imán y puede generar que ese sensor quede abierto. Entonces, suma precaución en cuanto a eso. También hay sensores de embutir, ideales para puertas de madera, donde la instalación es un poquito más compleja, porque tenemos que requerir de algunos artilugios más para poder montarlo, pero queda muchísimo más estético, obviamente queda escondido, no queda a la vista,
así que la terminación es mejor que la de superficie, pero obviamente el trabajo requiere de mayor dedicación y también dependiendo mucho de la estructura de la puerta. Y por último, otro tipo de sensor magnético de MPXH son los de portón o SMP, sensor magnético de portón, los cuales tienen una robustez significativamente mayor que los otros dos, tienen un gabinete mallado, aluminio, más robusto, el imán también es un imán más potente, genera un campo magnético significativamente mayor que el de los otros imanes, porque obviamente al ubicarlos sobre portones, que generalmente son metálicos, necesitamos un imán de mayor potencia, y además de eso, la vibración de esos portones, el gap o la separación o la luz que tiene entre el magnético y el imán es sumamente más considerable que en el caso de una puerta común. Es por eso que necesita de este tipo de imanes más robustos para poder suplementar ese inconveniente, ¿no? En cuanto a sensores de movimiento interior, también contamos con una amplia gama de modelos. Vamos a hacer hincapié en uno de los más utilizados o que mayores prestaciones también cuenta, que son la línea de los MD96, pero esto se aplica a todos los sensores de interior, o por lo menos a su gran mayoría, en cuanto a la altura de instalación, la cual siempre se recomienda que sea 2,10 m, y el alcance es de 15 metros radiales por 90 grados de apertura. Esto lo podemos ver en la vista superior, donde de acá podemos dilucidar que también se llaman 15 por 15, porque son 15 metros de radio por 15 metros de amplitud. Esto nos da los 90 grados de apertura. Y la altura recomendada, 2,10 m, como hablábamos recién. Esto siempre y cuando no sean sensores pasamascota, que como algunos sabrán, contamos con ese tipo de sensores antimascota, donde ahí varía el alcance máximo del sensor, la altura recomendada de instalación y el área de detección que genera ese tipo de sensores. ¿Bien? Y esto es importante también recalcar que se llaman pasivos infrarrojos también, o PIR, la sigla de pasivos infrarrojos. Pasivos justamente porque no generan ningún tipo de señal y ningún tipo de sí, bueno, señal para que rebote contra algún objeto o señal infrarroja. Pasivo significa que reciben algún tipo de señal de algún objeto, o en este caso, de cuerpos calientes, ¿sí? Los pasivos infrarrojos son sensores que detectan radiación infrarroja. Radiación infrarroja que puede venir del cuerpo humano o de alguna fuente de calor cualquiera que esté en la temperatura corporal cercana a la del cuerpo humano, que son casi 37 grados. ¿Bien? Y después depende de los lentes de Fresnel que tienen, las capas que va generando para que esos haces infrarrojos atraviesen el lente de Fresnel del sensor y lleguen hasta el sensor interno que se llama sensor piroeléctrico, que va a detectar estas variaciones infrarrojas. ¿Bien? Es importante recalcar esto porque la creencia o muchos tienen la idea de que el sensor genera haces infrarrojos y no es así. Sí tiene un lente que filtra haces infrarrojos, que son las capas que va generando ese lente, como la vemos en estas dos vistas, tanto en la lateral como en la lista superior. Pero justamente lo que hace es eso, filtrar haces infrarrojos de un cuerpo caliente en movimiento. Bien, y algunas cuantas prestaciones con las que cuentan este tipo de sensores. Una de ellas es la programación soft. Programación soft significa que yo puedo programar al equipo mediante un teclado y su información va a quedar almacenada en la memoria de este equipo, ¿sí? La memoria independiente de cada uno de los dispositivos MPXH, por lo cual si yo grabo un magnético y después lo retiro, ese magnético va a quedar con su información almacenada de toda la programación que tiene, como la zona, el fin de línea, programaciones avanzadas que tuviese. Lo mismo para cualquier dispositivo MPXH, como incluso también los sensores de movimiento centrales, receptores inalámbricos, sirena, cualquier dispositivo MPXH del que hablemos. En particular, estos sensores también cuentan con la programación de pulsos, por regular sus pulsos de 1 a 9. Los pulsos hacen mención a cuántas detecciones tiene que sensar este sensor, justamente para que dé la apertura de la zona. Mientras más pulsos pongamos, más detecciones tiene que hacer.
lo cual por un lado puede hacer mención a la estabilidad del sistema, pero por otro lado también a la seguridad. Si lo pongo en un número de pulso, un conteo de pulso demasiado elevado, puede pasar en un ambiente muy chico, en un paso muy corto, que no llegue a ese número de pulsos y nunca abra la zona. En particular, esta línea de sensores cuenta con una prestación de luz de emergencia que sirve para justamente encender dos LED de luz blanca SMD que tiene para dar una iluminación superficial ante un corte de 220. Función de cruce, lo cual me permite que dos sensores funcionen en conjunto. Tienen que detectar ambos en una ventana corta de tiempo en segundos para que abran la zona. Esto para la estabilidad también ante lugares que son complejos, por ahí que son muy abiertos o que tienen quizás presencia de algunos animales que son complicados de detectar en cuanto a su trayectoria, ¿bien? Por ahí donde hay palomas o roedores, se puede jugar un poco con la función de cruce para disminuir la posibilidad de un falso disparo. Y ganancia programable, que esta es otra prestación sumamente importante para estos sensores MPXH, lo cual nos permite regular la sensibilidad del equipo, ¿bien? Entre diferentes niveles. En cuanto a sensores de movimiento interior, contamos con dos modelos que son ambos pasamascotas, uno para mascotas pequeñas, otro para mascotas grandes. También tiene programación soft, gabinete estanco, justamente lo que lo hace inmune a las inclemencias del tiempo, lluvia, exposición solar, haciéndolos unos dispositivos ideales para la instalación en intemperie. Detección dual, poseen ambos sensores piroeléctricos, uno por detrás del lente superior, otro por detrás del lente inferior, y sea cual sea el sensor, tiene que detectar ambos piroeléctricos para generar el disparo. ¿Bien? Lo cual obviamente lo hace más estable a lugares al exterior. También cuenta con regulación de pulsos y ganancia, igual que los MD96, y función de cruce. Y obviamente al ser un dispositivo exterior, si bien el MD96, el que vimos recién, también tiene tamper, pero al ser dispositivo en exterior, más todavía, la idea es que al ser equipos que están más expuestos, estén protegidos ante el intento de apertura del mismo. Bien. Bueno, pasamos a barreras infrarrojas. Las barreras infrarrojas constan de dos módulos, un emisor, un módulo emisor y el otro módulo receptor. El emisor va a estar transmitiendo permanentemente 1, 2, 4 u 8 haces infrarrojos, dependiendo del modelo, hacia el módulo receptor. Mientras que el receptor vea esos haces infrarrojos, la zona va a quedar cerrada. ¿Bien? En el momento que a una persona obstruye esos haces infrarrojos, sea una persona, cualquier tipo de objeto que se interponga, esos haces no van a llegar al receptor y de esta forma el receptor interpreta esta obstrucción y de esa manera se va a abrir la zona generando el disparo de la zona. ¿Bien? Este es el concepto básico de cualquier barrera infrarroja. Después, en cuanto a modelos, van a ver que tenemos de interior, de exterior y de exterior en particular. Hay dos tipos de diseño. Una ya las conocidas BIR de barrera infrarroja, justamente barrera, la sigla de barrera infrarroja. Un diseño más compacto en un gabinete más chico. Y por otro lado, las barreras tipo barrales, que son un diseño más moderno, los cuales estamos comercializando hace aproximadamente unos 4 años, las cuales nos permiten jugar más con la orientación de las mismas. Son gabinetes que tienen rotación 180 grados, por lo cual en paredes que no están paralelas entre sí, podemos orientarlas con esa regulación y no estar dependiendo de algún suplemento adicional. También cuenta con calefactor inteligente y otras prestaciones que la pueden ver en los manuales o en otros webinars que hemos dado con las diferencias particulares de cada uno de estos modelos. Por otro lado, el sensor de proximidad
Contamos con modelos interiores y exteriores, también con la misma particularidad en cuanto al diseño de los gabinetes y de las placas. Y en este caso el sensor de proximidad funciona de alguna manera poco particular y hasta en alguna forma similar a la barrera infrarroja porque cuenta con un emisor y un receptor de haces infrarrojos. Bien, pero está todo comprimido en el mismo equipo. Antes lo teníamos desglosado en dos módulos distintos, la barrera, ¿bien? Teníamos por un lado el emisor, por otro lado el receptor, pero en este caso va a estar todo comprimido en el mismo dispositivo. Vamos a tener el emisor y el receptor en el mismo equipo. Y acá, a diferencia de la barrera, que la barrera funciona por obstrucción, tapando el infrarrojo, en este caso va a funcionar por rebote. ¿Bien? Normalmente el haz generado por el sensor va a estar eh, abierto o sin obstrucción alguna, o sin rebote, al vacío, digamos, al aire. Y cuando una persona se posa por delante del sensor o un objeto se posa delante del dispositivo, lo que se va a generar es un rebote de ese haz infrarrojo, generando que ese mismo haz rebote y vuelva hacia el dispositivo. Y de esta forma va a detectar la presencia de algún objeto o alguna persona y de esta manera va a abrir la zona, ¿sí? Fíjense que mientras uno funciona por rebote, el otro es por obstrucción. Obviamente los alcances son totalmente distintos. En el caso de la barrera podemos llegar al alcance hasta 40 metros y en el caso de los sensores de proximidad, dependiendo del modelo, podemos estar entre 1,20 el de interior, 3 metros este modelo exterior y hasta 4 metros el tipo barra. Bueno, pasando a lo que son elementos de señalización, vamos a arrancar por lo que es señalización local, que serían las sirenas básicamente, sirenas de interior y de exterior. Las sirenas de interior tenemos potencia de 108 dB, son por piezoeléctrico, o sea, todas las sirenas con las que contamos hoy por hoy, la sonorización la hacen mediante piezoeléctrico. En el caso de esta sirenita de interior, cuenta con uno solo, tiene programación por soft, tiene una tecla de programación que nos permite ingresar a su configuración y cambiar algunos parámetros particulares que normalmente en la mayoría de las instalaciones no se suelen tocar, pero bueno, se pueden adaptar dependiendo de las prestaciones que querramos y las particularidades de cada instalación. Hay modelos que tienen, no, perdón, todos los modelos tienen LED estado, hay algunos modelos en particular que tienen flash que funcionan como strobo, ¿sí? Y como luz de emergencia. Y en cuanto a las sirenas exteriores, tenemos dos tipos de potencia, de 108 dB y 112. La diferencia obviamente entre una y otra es que una tiene un piezoeléctrico igual que la sirena interior, por eso la igualdad también en la potencia acústica. Y la otra cuenta con dos piezoeléctricos llegando hasta 112 decibeles. También cuenta con programación soft, cuenta con un LED estado que retroilumina el logo de X28 de color azul y cuenta con luz de emergencia y flash strobo en esos 4 LED de alto brillo que tenemos ahí arriba en la imagen, ¿bien? Y el gabinete obviamente que es estanco justamente para montarlo en la intemperie. Y otro tipo de señalización, que en este caso sería a distancia, es a través de avisadores por mensaje de texto y comunicadores de monitoreo. Cualquiera de estos dos equipos va a reportar todos los eventos de la central, sea robo, sabotaje, asalto, emergencia médica, pedido de ayuda, incendio, batería baja y corte de red. Bien, sumado a otros avisos de estado de la central, pero lo más importante que son los reportes, cualquiera de los dos lo va a hacer correctamente. Los avisadores por SMS son autónomos, es decir, va a depender del usuario, va a llevar una línea celular, una línea por un chip celular de cualquier compañía, el cual va a reportar a los celulares que haya programado en este equipo. Bien, esos celulares van a ser del usuario, familiares, amigos, conocidos del usuario. Y en cambio, el comunicador de monitoreo ya pasa a ser un sistema de protección que va a depender de una central de monitoreo por detrás de esto, es decir, el comunicador no va a reportar al usuario final, sino va a pasar a través de los operadores de monitoreo que van a procesar ese evento y en base a eso van a actuar bajo cierto protocolo dependiendo de la gravedad
del evento y de la situación. Esto obviamente ya pasa por un plan de monitoreo con un abono para ello, bien, con una protección 24/7, los 365 días. Esa sería la diferencia sustancial entre uno y otro. Por un lado, uno lo va a manejar el abonado, mejor dicho, perdón, uno lo va a manejar el usuario final, que sería el avisador por SMS, el cual también le va a permitir comandar la central y el sistema de forma remota, y el otro es un servicio de protección permanente que va a pasar por la central de monitoreo. Elementos de comando. Bueno, arrancamos con los teclados. Hay diferentes modelos de teclados. El más completo de todos, obviamente, es el que cuenta con un display LCD, que es el TLSD. Pero además de este, y con el mismo formato, hay teclados que tienen indicaciones por LED de estado de zonas, LED de estado de la central, memoria de disparo, todo eso lo va a indicar a través de distintos encendidos y parpadeos de la luz. Obviamente que a la hora de instalar siempre recomendamos que tengan un TLCD que cuenta con esta pantalla de cristal líquido, porque les va a ser sumamente fácil, práctico, hacer cualquier tipo de configuración, ¿bien? Hasta incluso saber qué es lo que tenía programado de antemano la central. Todas las indicaciones de estado del sistema lo vamos a ver en estos 5 LED de estado, para saber si la central está activada, si está lista para estar activada o si hubo algún tipo de memoria de disparo, el estado de, o mejor dicho, los modos en el que está seleccionado en ese momento la central, y el estado de la batería, si está haciendo un test de batería, si la batería está baja o está en condiciones. Las teclas de asistencia, que van a ser estas 3 teclas que vamos a ver a la izquierda, donde nos vamos a encontrar con la tecla de pánico, la tecla de incendio y la de emergencia médica. Tiene asistencia por voz, en el caso de los teclados LCD y de otros, pero también hay con asistencia por VIP, es decir, que no tiene asistencia por voz, tiene asistencia por sonidos monotonales o multitonales también, pero obviamente esos avisos son un poco más complejos de deducir, no son tan fáciles como tener una asistencia por voz que nos va a ir guiando, ni tampoco con un display que nos va mostrando en qué estado de la programación estamos. Y también algo sumamente práctico e importante que lo tengan, es que este tipo de teclados, con este formato, no solamente el TLCD, sino los teclados de este tamaño, cuentan con un expansor de zona donde podemos conectar un magnético convencional y un slot para un receptor inalámbrico. ¿Por qué? Porque generalmente, en la mayoría de los casos, los teclados van a estar en el acceso principal, detrás de la puerta principal. Esa puerta principal la vamos a cubrir seguramente con un magnético al menos, y para ahorrarnos el tema de cablear ese magnético hasta la central o tener que hacer un conexionado de más, lo podemos conectar directamente al teclado, habilitar una zona y definirlo en esa zona. Y el receptor lo mismo, generalmente el teclado va a estar cerca de la puerta principal, como hablábamos recién, y desde ese punto es normal que querramos activar y desactivar con controles remotos desde la calle o desde el otro lado de la puerta. Bien, entonces seguramente vamos a tener una mejor recepción desde ahí que desde un receptor que estuviese en la central y que por ahí la central la tengamos en algún bajo escalera o en algún altillo o en un lugar resguardado, cuyo problema podría llegar a ser que la señal se atenúe hasta llegar a ese receptor, en el que por ahí tenga que pasar varias paredes, paredes gruesas y demás. Entonces, esto es una buena alternativa a la hora de buscar una solución ante un tema o un inconveniente de alcance. Bien, otro tipo de teclado miniatura, mejor dicho, otro tipo de teclados son los teclados miniatura, cuyas prestaciones obviamente que son menores que los teclados que vimos recién. Por ejemplo, no tenemos expansor de zona, no tenemos zócalo para un receptor inalámbrico, no tenemos modelos con LCD ni asistencia por voz, pero son mucho más compactos, por lo cual lo podemos poner en un lugar donde no tengamos un espacio considerable para ponerlo. Además que van a quedar mucho más discretos y disimulados. Sí va a tener, al igual que los otros teclados, las indicaciones de los diferentes estados del sistema, las teclas de asistencia, como hemos
en este caso la de pánico, la de incendio y la de emergencia médica, que se encuentra en la P de programación, y va a tener también asistencia por VIP. Bien, o sea, es un equipo con prestaciones menores a las anteriores, a los equipos que vimos anteriormente, pero nos va a servir para una activación rápida, para ver rápidamente cuál es la zona que quedó memorizada o que se disparó, o el estado del sistema, todo eso lo vamos a poder visualizar, pero no vamos a tener las características que nombramos recién. Y en cuanto a los transmisores, hay varios modelos de transmisores dependiendo de la cantidad de botones o canales con los que cuentan. Hay controles remotos de 1, 2 y el más utilizado, el de 4 canales, que es el TX4R, o en este caso TX4R Rolling Code RC, el cual nos permite activación por modo, estoy y me voy. Una tecla configurable que es la del candado, me faltó la tecla de desactivación, perdón, que es la de candado abierto. Una tecla configurable que es la del asterisco con fondo naranja, la cual nos va a permitir acciones silenciosas con las otras tres, pero además disparar un pánico o hasta manejar a un portón eléctrico. Esto ya va a depender un poco más de meternos en automatización y dependiendo cómo funcione la placa del portón, pero la posibilidad la tenemos. Y algo sumamente importante de este tipo de controles es que son registrables, es decir, puedo asignarlo a una posición y a un usuario fijo para que en el momento que tenga que borrarlo o tenga que agregar uno, saber cuáles están ocupados y a quién pertenece cada uno de esos controles remotos, hasta también saber quién fue el que activó y desactivó en un horario y día en particular. Todo eso puede hacer el seguimiento mediante la central. Y en cuanto a los receptores, porque para tener equipos inalámbricos necesitamos sí o sí un receptor inalámbrico, ya sea únicamente agregar un control remoto, vamos a necesitar de un receptor inalámbrico. Hay dos tipos de receptores dependiendo de su formato. Uno es el módulo externo, que es el MBIP RC, MPXH. Es un equipo que cuenta con un gabinete externo, con bornera para conectar los 12 volt MPX y una antena de alambre que sobresale de su gabinete. Y por otro lado, el MPI VIP RRC, o el MPI viene de la sigla de módulo plugin, el cual nos permite montarlo a la placa de la central o al teclado, como hablábamos anteriormente. Entonces la practicidad se encuentra ahí, ¿sí? La practicidad de montaje es mucho más sencillo el MPI que el exterior. Pero bueno, el exterior también nos permite ponerlo en cualquier lugar que tengamos MPX y 12 volt. En cuanto a funcionalidad, son exactamente iguales cualquiera de los dos, ¿sí? Tienen las mismas funciones, aceptan la misma cantidad de controles remotos y la misma cantidad de sensores. Bueno, pasamos al último de los bloques, que es el de alimentación. Como bien le comentaba al principio, este es el anteúltimo de los bloques. Como le comentaba al principio, dividiéndolo por bloques, el único equipo que se conecta a la red de 220 es la central de alarma. Bien, dentro del gabinete de la central vamos a encontrarnos con un transformador que va a ser el que va a regular la tensión de alterna de 220 a un poco más de 12 volts en realidad de alterna para conectarse a la central, y dentro de la central nos vamos a encontrar con una fuente regulada que va a rectificar y va a regular la tensión a 12 volts de continua. También esto es un poquito más arriba de 12 volts, porque tiene que alimentar la placa de la central, alimentar los dispositivos que conectemos a la salida de 12 volt y además cargar la batería de respaldo que se va a alojar dentro del gabinete de la central. Bien, esta batería va a funcionar de respaldo, obviamente para dar la autonomía al sistema ante un corte de 220, y de refuerzo también por ahí por un pico de consumo de los equipos de 12 volt que puede estar dado en la condición de un disparo. Ahí cuando la central no pueda responder con los 12 volt de alterna que recibe del transformador, va a usar parte de la corriente que entregue la batería. Y ahora sí, por último, el último de los bloques del sistema de alarma, que habíamos visto el diagrama al iniciar, vamos a ver las centrales. En cuanto a centrales, hay varios modelos. Los diferenciamos prácticamente o principalmente en la cantidad de zonas que cuenta cada una de esas centrales. Hay de 4, 8, 16 y 32 zonas.
Todas las centrales tienen un multicódigo con derecho. Esto nos permite crear códigos de usuarios, hasta 30 códigos de usuarios distintos. Esto es recontra útil en una empresa, en una fábrica, en una oficina, para que cada uno tenga su código, saber quién fue el que entró, el que desactivó, el que se olvidó de activar. Bien. También cuenta con código de instalador y código de propietario. El código de instalador nos permite realizar cualquier tipo de programación mientras que la central está desactivada, es decir, no nos permite ni activar ni desactivar la central por un tema de protección también, de resguardo para el usuario, pero sí nos permite hacer cualquier tipo de configuración. Y este es el código que debemos configurar para nosotros como instaladores y usar generalmente el mismo para todas las instalaciones que hagamos. Después va a contar con un código de propietario, el cual es el código de mayor jerarquía, de mayor prestaciones, porque nos permite hacer todo lo que hace el código de instalador, pero además activar y desactivar. Bien. Ambos códigos, tanto el instalador como el de propietario, vienen programados de fábrica, vienen con un código por default, pero obviamente es recomendable cambiarlo y particularmente el de instalador se borra a las 48 horas. Todo lo que sea programación, contamos con programación P0M o programación cero manual, lo cual permite que si tenemos un teclado LCD podamos ir navegando por las programaciones y no necesariamente acordarnos de cada uno de los códigos, sino que solamente con ir navegando las funciones podemos ir viendo para qué sirve cada una y los parámetros que podemos programar. Una función sumamente importante, la de registrador de eventos. Con esto puedo ver hasta los últimos 512 eventos de la central y acá va a quedar almacenado absolutamente todo. Quién activó, quién desactivó, cuándo se disparó, por qué se disparó, qué tipo de disparo fue, ¿sí? Si hubo corte de red, si hubo batería baja, todo eso va a quedar almacenado en el centro. Bueno, zona de alerta 24 horas, algunos modelos centrales cuentan con esta prestación, que es una zona de robo permanente, por más que esté desactivada la central, si hay un sensor en esa zona va a disparar de todas formas. Salidas programables, zócalos plugin, lo vamos a ver a continuación, reloj en tiempo real y activación automática, entre otras funciones. En cuanto a la modularidad, justamente lo de los módulos plugin, la central permite ir agregándole módulos para ir ampliando las prestaciones de la misma, ¿sí? Es decir, puedo agregarle un zócalo un receptor en el zócalo de receptores inalámbricos para hacerla inalámbrica, para ponerle controles remotos, para ponerle sensores inalámbricos. También le puedo agregar a un comunicador, llamador o avisador por mensaje de texto en el zócalo de comunicación que tiene, bien, para permitir esta comunicación con el sistema de alarma. Todos estos son zócalos o equipos MPI, son plugins, se encastran directamente en la central, no llevan ningún tipo de conexionado, ¿sí? Con respecto a MPX y 12 volts, sino que directamente se montan ahí y a lo sumo obviamente se deben programar o se le debe poner a una tarjeta SIM o en el caso de los que son por línea fija, conectar la línea telefónica a la bornera del llamador. Bueno, antes del bloque de consultas, a ver si estuvieron atentos. Vamos a hacer 3 preguntitas sencillas, ¿bien? 3 preguntitas básicas sobre lo que sobre lo que nos estuvimos explayando hasta recién. Bueno, ¿las ponemos en pantalla, Mati? Vamos nomás. Vamos a ver si estuvieron atentos. Ahí seguramente las deben estar viendo en pantalla. Son 3 preguntas acerca de todo lo que estuvo hablando Mati. Lo dejamos descansar un poquito, que estuvo un rato ya explicándonos varias cuestiones. La primera dice, ¿en cuántos bloques dividirías un sistema de alarmas? Pueden ser 3, 5 o 7. Aguardamos unos minutitos para que puedan ir votando. La segunda dice, a las centrales las podemos diferenciar entre sí por tamaño del gabinete, corriente máxima que generan o cantidad de zonas. Y la tercera dice, las centrales son inalámbricas, verdadero o falso. Así que, si les parece, pueden ir votando. Y ahora en breve Mati les va a indicar a ver si estuvieron en lo cierto, a ver si estuvieron prestando atención o no. Bueno, guardamos unos minutitos. La primera, ya para ir adelantando, estuvo bastante competitiva, así que va a generar un poquito de debate, yo creo.
Hay dos opciones. Recuerden que hay solamente una opción posible, así que ahora vamos a ver cuál es la opción correcta. La pregunta Esa de los dos, está peleada. sí, está peleada, y la pregunta de número 2 parece que la mayoría, por lo menos hasta ahora, hubo una decisión unánime, ahora vamos a saber a ver si es correcto o no. Y en la tercera también bastante, hay una inclinación para una pregunta determinada. Sí, la Así última viene bien, ¿eh? La viene última bien. sacó diferencia. Bueno, si te parece, a ver, todavía están votando algunos más. Dejamos los últimos segunditos y ya la primera, te digo, Mati, viene con muchas dudas, así que vamos a Viene tener que parejo. tomarnos un ratito para ver qué estaba pasando con esta. Ahí se nos distrajeron un poco. Y bueno, terminamos acá la Pasa que esa votación. fue el inicio, fue una de las primeras diapositivas, por eso. Ahí va, la votación terminó en, bueno, la primera pregunta, ¿en cuántos bloques dividirías un sistema de alarmas? ¿3, 5 o 7, Mati? Bueno, la correcta sería 5, como lo vemos en la diapositiva, dividirlo entre la central de alarma, que sería el corazón del sistema, los sensores, que son los dispositivos que van a generar la detección y mandar la señal a la central, esos serían 2, los elementos de comando, elementos de señalización y la parte de alimentación. Ahí tendríamos los 5 bloques. Así que sí, la correcta respuesta, la respuesta correcta sería en 5, sí. La número 2, a las centrales las podemos diferenciar entre sí por... La mayoría dijo cantidad de zonas. Sí, nos quedó ahí, le dimos una ayudita, porque nos quedó justo la de correcta entre paréntesis, así que al que puso tamaño de gabinete no leyó tampoco que decía correcto abajo. Pero sí, la idea es que se diferencia por cantidad de zonas, eso es lo que define una central, la diferencia más importante. Después hay ciertas prestaciones que difieren entre una central de 16, 32, 8 o 4 zonas, eh, pero la diferencia sustancial es esa, cuántas zonas va a generar la central. Bien, eso es lo más importante. Y la Después, última pregunta. Sí. en cuanto a tamaño, obviamente los gabinetes son iguales, sea cual sea la central, y hasta en hardware son muy parecidas. Y nos queda la última pregunta. ¿Las centrales son inalámbricas, verdadero o falso? Falso, dijo la mayoría. Perfecto, las centrales, como vimos en las últimas diapositivas, de por sí no son inalámbricas, es decir, tienen un zócalo para agregar un receptor y de esa forma sí poder asociar equipos inalámbricos, pero de por sí la central no es inalámbrica. Bien, bueno, dentro de todo bastante bien. La que generó más dudas me parece fue la primera, es un tema más conceptual, pero bueno, bien igual. Bueno, antes de ir al bloque de preguntas, o Mati, ¿querías hacer algún comentario más? No, no. Pasamos a la siguiente slide. La idea es, la siguiente, por favor. La idea es, bueno, lo que Mati les estuvo contando ahora es una introducción. Todos los que hasta ahora obviamente no empezaron a instalar sistemas de alarma o todavía no se animaron, la idea es, bueno, que conozcan también que desde X28 nosotros estamos haciendo cursos digitales. Abrimos este bloquecito por si alguno todavía no lo sabía, comentárselos. Los cursos los van a poder realizar desde la computadora que ustedes tengan en sus casas, está a las 24 horas del día, o sea, se van a poder organizar con sus horarios. Y hay, en lo que respecta a alarmas residenciales, obviamente que van a poder encontrar varios cursos. Ahora vamos a referirnos a alarmas residenciales, que van a encontrar 2 cursos, uno donde se va a ampliar muchísimo la información que Mati hoy les presentó en este webinar, y un segundo libro un poquito más avanzado. ¿Cómo lo va a estar esquematizado esto? Por un lado, con contenido teórico que ustedes los van a ir leyendo por su cuenta, y por otro lado, ejercicios prácticos que son autoevaluables. Ustedes les va el sistema a decir desde nuestra plataforma si la respuesta fue correcta o incorrecta, siempre en repaso al contenido que revisamos durante cada una de las unidades. Y al final del curso les vamos a entregar un diploma.
nada, era hacerles el comentario por si el webinar les quedó cortito. En verdad hay muchísima información adicional para hablar y Mati podría estar horas hablando del tema, pero vamos a dejarlo descansar. Así que todos los interesados, les dejamos el mail, ahora se los copiamos también en el chat. Nos pueden escribir a capacitaciones@x28.com y los vamos a asesorar sobre estas capacitaciones que va a complementar el contenido que vimos en el día de hoy. Excelente, Jessy. Bueno, dicho todo esto, hacemos la apertura oficial del bloque de consultas por cualquier duda que les haya quedado. Ahí estuve viendo alguna que fueron poniendo en el chat. La última, Eric, sobre si podemos aplicar sensores de humo y temperatura. No es la idea de este webinar, no lo queremos explayar tanto, digamos, porque la idea era concentrarlo por ahí en lo que vimos hoy de instalaciones básicas. Lo que sea detectores de humo y temperatura, eso seguramente hagamos un webinar específico. Ya hemos hecho los DGM, los detectores de monóxido de carbono, así que seguramente estaremos haciendo alguno particular para los DS. Bien, ahí están consultando por el costo de las capacitaciones. Eso, Jessy, no sé si conviene que manden directamente un mail a capacitaciones, ahí le vamos a responder con toda la información pertinente. Sí, les pasamos también el programa de contenidos, ahí les respondemos. Excelente, así te pasamos toda la información completa. ¿Sí? Bueno, ahí me consultan por el expansor de zona de los TLCD. Sí, los TLCD y cualquier teclado con ese formato tienen una bornera de 2 cables, un conector de 2 cables en realidad, donde yo puedo programar cualquier zona a ese magnético que conecta al teclado. ¿Sí? Hay que entrar en la programación avanzada del teclado, no vamos a hacer toda la secuencia porque por ahí no tiene mucho sentido. Sí hay que entrar en la programación avanzada del teclado y se define con una función la zona a la cual querés asignar ese magnético. ¿Sí? No hay que, Adrián. Espero que haya quedado claro. ¿Qué pasaría cuando salta la zona 7? Bueno, la zona 7 por default es pánico. Debería, si fuese así, que se te dispara la zona 7, tendría que ser algún dispositivo que estuviese en esa zona, ¿sí? Cableado, un pulsador normal abierto, o algún sensor que estuviese programado eh, a priori, ¿sí? Queriendo o involuntariamente programado en esa zona. Y obviamente al ser una zona de protección permanente, que esto le ha pasado a varios, por ahí no, sin saberlo, que la zona 7 de protección permanente, igual que la 8 que de sabotaje, cuando lo programan ahí, por más que la central esté desactivada, si pasan por delante de un sensor que está en esa zona, se va a disparar de forma permanente. Bien, hay que tener mucho cuidado en cuanto a eso, por eso es importante diagramar primero la instalación y pensar en qué zona vamos a programar cada uno de los equipos, diseñarlo, planificarlo y en todo caso, previo a instalar el sensor, cambiar la programación de la zona de la central. ¿Sí? Yo puedo la zona 7 y la zona 8 usarla como robo normal sin ningún tipo de problema. En el caso de las centrales de 8 zonas en adelante, 8, 16 y 32, pero obviamente previo es recomendable cambiarla para no pasar por esto. ¿Sí? Muy buena pregunta la de Javier. Buenas tardes, Javier. Sí, el servicio de monitoreo lo brindamos nosotros desde Casa Central. Tenemos una central de monitoreo justamente con operadores de monitoreo que están las 24 horas del día, los 365 días. Eso, si necesitas tener más información, podríamos pasarnos tus datos personales, si podés, o al menos tu dirección de correo, y te acercamos la información que necesites al respecto. Bien. Una pregunta de Abel sobre la zona de tamper o la zona 8 de sabotaje. Si yo programo la zona 7 u 8, que son pánico o sabotaje, a robo normal, lo que estoy perdiendo es la entrada convencional.
Bien, es decir, la entrada por la bornera de la central. Si yo pusiera un tamper convencional a la zona 8, ahí sí lo perdería. Pero para lo que son equipos MPXH, como el dato de apertura de ese tamper o el dato de pánico viaja por MPX, no lo estarías perdiendo, ¿sí? Podrías usar esa zona como de robo común y tener tranquilamente protección de sabotaje ante el desarme de algún sensor MPXH o algún dispositivo MPXH que tuviese tamper, y además el fin de línea. Bien, bueno, una consulta de Marito sobre los sensores de portón y portón corredizo. Por la vibración, mira, estos sensores tienen una apertura de hasta casi unos 7 centímetros, por lo cual es una apertura bastante generosa. Es decir, si tanto sensor como magnético con el portón cerrado te quedan alineados y te quedan cerca, que con la vibración no se separen más de 7 centímetros, 8 centímetros, no habría inconveniente, ¿sí? Hay que tener en cuenta el gap o la ventana que tienen los sensores magnéticos. El de portón, como habíamos visto antes, como tiene un imán más potente, tiene un gap mucho mayor. Los otros magnéticos que son para interior, para puertas comunes o ventanas comunes, tienen una apertura más reducida, tiene 1,5 centímetros. Bien. Pregunta de Pamela sobre si los lentes exteriores se degradan. Bueno, en el caso de los MX, los MX 51, 52, son lentes que tienen protección UV, por lo cual no tienen un deterioro temprano al menos. Obviamente, como todo a exposición solar permanente, en algún momento es posible que se termine resecando, pero no es algo inmediato. Es decir, no vas a tener que cambiarlo seguramente dentro de los primeros 2 años, 3 años, seguro. Y la última pregunta de Luca36 sobre la aplicación de monitoreo Duo. Eso es para un comunicador nuevo que todavía no está 100% implementado, es para el 4037. A futuro seguramente esté en funcionamiento, pero por el momento todavía no está activo. Sí, está la aplicación en el Play Store, pero todavía no está en pleno funcionamiento. Bueno, no sé si quedó alguna duda más por ahí boyando, dando vueltas. Si no, de todas maneras, cualquier duda, consulta, sugerencia, pregunta que tengan, nos van a poder estar contactando por cualquiera de las vías ya conocidas. Pueden agendarnos, el que no lo tenga, para WhatsApp de asistencia técnica, que es el 11 33 98 6731. Las líneas institucionales, 011 para que llame de interior, 41 14 99 00. Y por último, el mail del área, que es sat@x-del-medio28.com. Y por último, para despedirnos, respondiendo a Pamela para no quedar descorteses, la autonomía de la batería depende un 100% de la instalación. Es decir, es complicado poder calcular cuánto te va a durar una batería si no sabemos cuántos equipos tiene. Bien, porque ahí va a venir el consumo del sistema. No es lo mismo tener todos sensores inalámbricos y un teclado que tener todo cableado, con sirena, con luces de emergencia, con 3 teclados LCD. Bien, así que de ahí depende exclusivamente el consumo o la autonomía de la batería. La instalación hogareña, chica, normal, habitual, un kit de monitoreo, puede estar entre 48 y 72 horas. Y con eso nos despedimos. Muchas gracias a todos, gracias por estar, gracias nuevamente por hacerse un tiempito para, para invertir en esto, y espero que les haya sido útil a todos. Así que nos estaremos viendo nuevamente en los próximos webinars. Un abrazo y buena jornada.